Hola. Hola, buenas. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de potenciales celulares, con una breve introducción. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profe. Bueno, me alegro. Vamos a entonces comenzar esta clase de repaso relacionada con potenciales celulares y vamos a hacer una breve introducción para presentar los distintos tipos de transporte de membrana que son fundamentales para que se pueda producir este fenómeno el fenómeno bioeléctrico, ¿sí? Voy a comenzar, a ver, díganme si se ve la pantalla. sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bien, vamos a comenzar entonces con... no, vamos a poner a grabar porque... no, ya están grabando, me parece. Sí, están grabando. Bien, buenísimo. Vamos a comenzar entonces con esta clase relacionada con transporte membrana y los potenciales celulares asociados. Aquí ven ustedes entonces los contenidos que vamos a tocar y dentro de la definición entonces de las funciones de la membrana es muy importante que ustedes recuerden que la membrana no solo limita la célula, o sea, constituye su frontera física, sino que además tiene un rol muy activo para regular el contenido químico del espacio intracelular a través de un control muy estricto sobre las moléculas que la atraviesan. Bueno, además, por supuesto, la membrana tiene otras funciones relacionadas con la posibilidad de que lleguen mensajes a sus receptores y produzcan entonces una relación de intercambio de información que contribuye, además del intercambio de energía y de materia, a transformar cada una de nuestras células en un sistema abierto. Bueno, la célula, por supuesto, también contribuye a fijar la membrana contribuye a fijar la célula a los elementos que la circundan y en algunos casos contribuye a través de especializaciones al movimiento celular. Estas serían algunas de las funciones de la membrana. Un concepto importante que tienen que recordar es que la membrana biológica tiene una permeabilidad selectiva que va a modificar entonces esta permeabilidad a las distintas sustancias, tanto al agua como a los iones, y esto es diferente al de una membrana semipermeable. En física, ustedes van a ver que este concepto o esta diferencia es algo muy relevante porque la membrana semipermeable va a dejar pasar agua, no va a dejar pasar iones y además no va a tener la posibilidad de regular el pasaje de sustancias. Con respecto a transporte, es muy sencilla la definición que nosotros utilizamos, es sencillamente dividirla en transporte activo, transporte pasivo, y cada uno de estos dos tipos de transporte, pasivo y activo, relacionados obviamente con la necesidad de invertir de alguna manera o consumir energía para vencer un gradiente. Entonces, cada una de estas dos formas se va a dividir a su vez en dos procesos. Transporte pasivo, entonces, que no requiere de energía para realizar el traslado de las moléculas al otro lado de la membrana, porque hay un gradiente, una fuerza impulsora dada por diferencia de concentración o diferencia de carga eléctrica, o ambas al mismo tiempo. Este transporte pasivo se divide en dos tipos: la difusión simple, en el caso en que ese pasaje de sustancias pequeñas, como por ejemplo gases, y sin carga,
se hace a través de la membrana, en forma directa a través de la bicapa lipídica. Y en el caso de que se necesiten transportadores, ya sea canales o moléculas transportadoras, hablamos de difusión facilitada. Y en el segundo caso, cuando se trata de un transporte activo, hace falta vencer un gradiente. Uno hace la analogía con mover algún objeto cuesta arriba, digamos, entonces hace falta invertir energía, y este consumo de energía se puede realizar a nivel de la molécula que realiza el transporte, y en ese caso hablamos de bombas, como la famosa bomba sodio-potasio ATPasa que vamos a ver después, o en otro caso, el transporte se puede realizar por parte de una molécula que es un transportador, y la energía ser consumida o utilizada a nivel de la bomba sodio-potasio para mantener un gradiente de sodio que es, en última instancia, la forma impulsora de los cotransportes. Y acá vamos a tener entonces los transportes activos secundarios, que pueden ser a favor del gradiente de sodio, y ahí hablamos de cotransporte, o el transporte de la molécula involucrada se puede hacer en el sentido opuesto, y ahí hablamos de contratransporte. Siempre, por supuesto, sodio dependiente. Vamos a utilizar mucho el concepto del pasaje de sustancias a través de canales, o sea, de la difusión facilitada, y aquí vamos a tener entonces esquematizada la bicapa lipídica y una molécula proteica que hace las veces de poro, por la cual penetran los solutos. Y estos canales pueden ser de distintos tipos. Pueden ser canales que están siempre abiertos, que son canales de reposo, también llamados canales de filtrado o canales de escape. Y también vamos a tener canales regulados. Quiere decir que su apertura depende de determinados mecanismos de control. Y estos mecanismos de control pueden ser, por ejemplo, distintas sustancias químicas como los neurotransmisores, pueden ser fuerzas mecánicas. Hay canales que se van a modificar su apertura por el hecho de que la membrana esté, por ejemplo, distendida o no, dando origen al fenómeno de la transducción de una señal mecánica, por ejemplo, a nivel de los receptores de tacto en la piel, o a nivel de los receptores en el tracto auditivo, y también va a haber canales regulados por voltaje. O sea que distintas formas de energía, ya sea mecánica, ya sea química o eléctrica, pueden producir la modificación del grado de apertura de estos canales. Tengo una interferencia de un sonido. No sé si todos tienen los micrófonos apagados. Se filtra algo así como una música. Así que pueden fijarse, así no tenemos interferencias. Gracias. En el caso de la diferencia de concentraciones, esta va a determinar un gradiente químico. Y este gradiente químico es el que entonces hace que los canales de reposo dejen salir, por ejemplo, potasio de la célula que está en altas concentraciones hacia el exterior a través de estos canales de reposo, y la célula entonces permanentemente va a estar perdiendo, entre comillas, potasio. Y por otro lado, vamos a tener que en el caso del sodio, que es el ion extracelular más abundante, ese ion va a tender a ingresar nuevamente a través de canales de reposo, o también eventualmente canales que se abran en determinadas circunstancias, con lo cual vamos a tener un movimiento de sodio hacia el interior, mientras que el potasio tiende a salir hacia el exterior. Normalmente hay permanentemente, no normalmente, permanentemente estos gradientes se mantienen
gracias a la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, y esta bomba tiene entonces la propiedad de estar ciclando y produciendo la salida o la extrusión de sodio. 3 cationes sodio son, entonces se unen a una región en el interior de la célula, luego se produce la activación por fosforilación de esta molécula, y esta fosforilación de la molécula de la bomba hace que cambie su conformación y libere el sodio hacia el exterior. Y en el momento en que se produce entonces la liberación de estos 3 iones de sodio, se produce el ingreso del potasio, y el potasio, cuando ingresa, hace que se desprenda el grupo fosfato, y al desprenderse el grupo fosfato vuelve a tener la conformación original la bomba, y el potasio es vertido al interior de la célula. Y de esta manera entonces permanentemente la bomba está sacando hacia el exterior 3 iones de sodio e ingresando 2 de potasio, con lo cual se mantienen los gradientes y se genera de alguna manera una situación que contribuye a mantener la electronegatividad de la célula. ¿Por qué? Porque estamos permanentemente sacando 3 iones con carga positiva e ingresando nada más que 2. Esto es muy importante, lo que mencionamos ahora, los canales y la bomba sodio-potasio ATPasa para las funciones del sistema nervioso. En esta integración hace falta entonces a nivel del sistema nervioso central que lleguen señales, sean procesadas y luego se produzcan respuestas. No hay manera en que funcione ninguna de estas 3 elementos, la llegada de información, o sea, la rama sensorial, el procesamiento o rama integradora, y la eferencia o salida de señales, la rama motora. No hay manera de que esto funcione si no es a través de señales eléctricas. Y de ahí entonces la gran importancia que tiene la bioelectricidad para la comprensión de las funciones del sistema nervioso. Permanentemente entonces, para que se genere la captación del estímulo y se produzca su llegada al sistema nervioso central, va a ser necesario transformar ese estímulo en una energía eléctrica que viaje a través de las vías sensitivas. Luego, el procesamiento también va a involucrar el intercambio de mensajes entre neuronas, y esto también genera cambios en los potenciales celulares, etc. Y finalmente también las vías de salida van a tener como mensaje o como forma de llevar la información señales eléctricas. Y en esa señalización, acá estamos esbozando lo que ocurre en la aferencia sensorial, vemos que participan distintos canales iónicos. Por ejemplo, un mecanorreceptor a nivel de la piel tiene canales iónicos que son estimulados por la presión, que produce entonces modificaciones en el grado de apertura de los mismos y genera señales eléctricas. Esas señales eléctricas viajan por la neurona de primer orden, la neurona sensitiva, gracias a la presencia de canales de sodio que son modificados por el voltaje, que son responsables, junto con los canales de potasio, voltaje dependientes, del potencial de acción. Entonces hay un mensaje eléctrico que se genera entonces en el receptor, que pasa hacia ese receptor, forma parte entonces
o no, dependiendo de qué tipo de receptor se trate. Ustedes ya vieron que hay dos tipos distintos de receptores, aquellos que forman parte de la fibra aferente y aquellos que son células separadas, distintas. En cualquiera de los dos casos, hace falta entonces un tipo de energía, el estímulo, que es traducido por el receptor para formar una señal eléctrica, y esa señal eléctrica recorre la neurona aferente y llega entonces a través de una cadena, una vía sensorial, hasta el centro de procesamiento. En los lugares en donde hay sinapsis cambian y tenemos otro tipo de canales, que son canales que son activados por ligandos, por señales químicas que son los transmisores. Y ahí se va a producir entonces una especie de cambio de idioma, el idioma eléctrico, que asegura que el mensaje viaje en forma rápida a través de los axones. En la sinapsis se enlentece porque tiene que haber un pasaje de un mensaje químico. Y luego se reanuda el mensaje eléctrico nuevamente con un potencial de acción hacia la tercera neurona en este caso, y allí finalmente llega a los centros de integración. Bueno, todo esto es para ponerles, de alguna manera, poner de relevancia la importancia de los distintos tipos de canales en la generación y la transmisión de los impulsos hacia el sistema nervioso central. Vamos a hablar de fenómenos eléctricos y es muy importante que ustedes recuerden que la materia tiene la propiedad de perder o ganar electrones, o sea, permanentemente los distintos elementos están, de acuerdo a sus propiedades intrínsecas, ganando o perdiendo electrones. Y esto hace entonces que si una molécula gana uno o más electrones, va a tener una carga eléctrica negativa y va a ser entonces un anión. Y por otro lado, si este átomo o este grupo de átomos va a perder uno o más electrones, su carga neta va a ser positiva y se van a denominar cationes. Entonces, repitiendo, los iones que tienen carga positiva se denominan cationes y los que tienen carga negativa, aniones. Y esta diferencia entre cationes y aniones se debe precisamente a la propiedad que tienen estos átomos o grupos de átomos de perder o ganar electrones respectivamente. Otra cosa y otro concepto importante es el de potencial eléctrico. Para hablar de potencial tenemos que hablar de la energía asociada al desplazamiento de una carga. Nosotros sabemos que las cargas de un mismo signo se repelen, o sea, dos cargas positivas se repelen, o dos cargas de signo opuesto se atraen. Bueno, tomemos el ejemplo de dos cargas positivas que se están repeliendo entre sí. Si yo quiero acercar dos cargas positivas, voy a tener que realizar un trabajo. Y entonces la energía asociada al desplazamiento de una carga, supongamos que es una carga con de igual signo y yo quiero acercarlas, la diferencia de potencial eléctrico entre los dos puntos en los cuales la distancia, que separa estas dos cargas es equivalente entonces a la diferencia de potencial. Y esta diferencia de potencial entonces está involucrando la necesidad de que para de alguna manera neutralizarla se aplique un gasto de energía. Otro concepto muy importante, esto lo tienen que recordar para siempre, vamos a pensar que el concepto para siempre existe, pero digamos por mucho tiempo, es la diferencia en la concentración iónica entre los compartimentos intra y extracelular. Esta diferencia va a afectar tanto la distribución de los cationes, fíjense ustedes
el sodio, el potasio y el calcio, por ejemplo, los principales, pero también el magnesio, presentan grandes diferencias. El sodio y el calcio predominan en el exterior, mientras que el potasio y el magnesio predominan en el interior de las células. Mientras que con respecto a los aniones, vamos a ver que el cloruro y el bicarbonato predominan en el exterior, y en el interior de las células hay una gran cantidad de cargas eléctricas negativas asociadas a los aniones proteicos. Esta diferencia se mantiene gracias a una propiedad de la membrana celular que ya mencionamos, que es su permeabilidad selectiva, y al hecho de que hay bombas, la bomba sodio-potasio TPasa, que está permanentemente entonces colaborando a mantener esta diferencia. Y esto implica dos cosas. En primer lugar, un gasto importante de energía para poder mantener la diferencia. Prácticamente vamos a ver que un 30% de la energía que una célula gasta en reposo está asociada al funcionamiento de su bomba sodio-potasio, o sus bombas, porque son muchas sodio-potasio TPasa. Y hay otra consecuencia importante, y es el hecho de que gracias a la permeabilidad selectiva de la membrana y a este mecanismo de transporte activo primario, que es una bomba electrogénica, como ya dijimos, porque saca 3 iones sodio e ingresa solo 2 iones de potasio, se produce entonces una distribución desigual de las cargas eléctricas que contribuye a mantener la electronegatividad intracelular. Entonces, los determinantes de esa diferencia de la composición entre el líquido extracelular y el líquido intracelular tiene que ver con la impermeabilidad de la membrana a las proteínas, que genera entonces un equilibrio, que se llama el equilibrio de Donan, ustedes lo vieron en física, que hace que se redistribuyan los demás iones con atención a esta diferencia de cargas que se genera por el hecho de existir en el interior de la célula una gran cantidad de aniones que no pueden salir de la misma. En segundo lugar, el hecho de que la permeabilidad de la membrana es selectiva y va a ser, por ejemplo, muy elevada para el potasio, que va a tender a salir permanentemente, y muy baja para el sodio, que tiende a entrar, pero lo hace en cantidades muy bajas. Y por último, la presencia entonces de la bomba, que está contribuyendo a mantener este equilibrio estacionario, con un gasto importante de energía y generando la desigualdad en la distribución iónica. La diferencia de esta composición iónica determina entonces que haya una diferencia de potencial a través de la membrana celular, que se denomina potencial transmembrana en reposo, y que se puede medir con un voltímetro. Si uno coloca entonces un voltímetro y coloca el electrodo positivo dentro de la célula, va a registrar un potencial de membrana negativo. Vamos a ver ahora cuáles son los orígenes o cómo se genera este potencial de membrana y a cuánto o qué valor alcanza. Las fuerzas que mueven los iones son, ya dijimos, los gradientes, el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico. Y hay un factor muy importante que va a determinar el movimiento de estos iones, ya sea aniones o cationes, que es de la membrana para ese ion. Ese potencial de transmembrana lo podemos definir como la diferencia de potencial entre compartimentos intracelular y extracelular, expresada en milivoltios. Esa es una definición que tienen que recordar. Y la otra definición que tienen que recordar es el potencial de equilibrio para
los distintos iones. Y esto es una situación que se aprovecha de alguna manera desde el punto de vista de la investigación en bioelectricidad para determinar los valores entre los cuales se va a mantener el potencial transmembrana. Porque ese potencial de transmembrana, como vamos a ver después, va a oscilar entre el potencial de equilibrio del potasio, que sería el ion para el cual la membrana tiene mayor permeabilidad, y el potencial de equilibrio para el sodio, para el cual la membrana no tiene una permeabilidad elevada, pero en una determinada situación, que es la generación de un potencial de acción, sí va a tener entonces un muy importante cambio en la permeabilidad, y ahí vamos a ver que se va a establecer entonces el límite superior del potencial transmembrana. Pero en reposo, y esto es muy importante, ese potencial transmembrana va a ser muy similar al potencial de equilibrio para el ion, para el cual la membrana tiene la mayor permeabilidad, y ese es el potasio. Ahora, ¿cómo se determina el potencial de equilibrio de un ion, del potasio, o del cloro, o del sodio? Tenemos que hacer una ecuación que describe entonces un físico matemático que se llama Nernst, y la denominamos la ecuación de Nernst. Y para entender un poquitito de dónde surge el cálculo, tenemos que utilizar este gráfico. Básicamente, si nosotros tenemos un compartimento separado por una membrana permeable al sodio, con una concentración de cloruro de sodio igual a ambos lados, vamos a ver que hay un flujo de sodio hacia ambos lados de la membrana que es similar en ambos sentidos, por lo cual el flujo neto es 0, ¿sí? O sea, la diferencia entre el flujo del compartimento 1 al compartimento 2 y viceversa es 0 en estado de equilibrio. Ahora bien, si yo aplico una diferencia de potencial y coloco acá un electrodo entonces positivo y acá un electrodo negativo, lo que voy a hacer es que las cargas positivas tiendan a pasar del compartimento 2 al compartimento 1. Y el flujo neto entonces ya no va a ser más 0, sino que va a ser un flujo neto que a favor del pasaje de iones sodio del compartimento 2 al compartimento 1. Esto es importante para que ustedes entiendan de qué manera entonces una diferencia de potencial puede modificar el flujo de iones a través de una membrana. En el caso nuevamente teórico de la membrana que separa el compartimento intracelular del extracelular, yo tengo una diferencia importante de concentración del catión potasio, y ese potasio tiende a salir. La permeabilidad al sodio en este caso es muy baja, vamos a considerarla nula, y por más que haya una diferencia importante de concentración entre el sodio extracelular e intracelular, como esa permeabilidad al sodio es muy baja, no hay prácticamente pasaje de sodio. Si yo aplico entonces una diferencia, de un potencial eléctrico de carga, digamos, de signo negativo, voy a estar evitando que se escape el potasio. O sea, esa diferencia de potencial que evita que se escape el potasio del interior de la célula me va a estar dando una medida de cuál es el
potencial de equilibrio para ese ion. Yo lo que hago entonces es, en forma de alguna manera artificial, experimental, esto es importante que ustedes lo recuerden, el cálculo de un potencial de equilibrio se hace a través de una fórmula, pero está reflejando una intervención, no ocurre en situaciones normales, a diferencia del potencial transmembrana, que es una situación fisiológica. El potencial de equilibrio para un ion es un cálculo teórico que surge de aplicar una corriente, y esa corriente se define como una corriente de equilibrio porque está volviendo el flujo neto de ese ion al valor de 0. Entonces uno define el potencial de equilibrio para el potasio como la corriente que es necesaria aplicar para lograr que el flujo neto de potasio a través de la membrana sea de 0. Y como ustedes podrán suponer, esa corriente es de signo negativo, porque yo para retener el catión potasio dentro de la célula tengo que generar electronegatividad dentro de la célula o aumentar la electronegatividad de esa célula. Es de signo negativo y tiene una intensidad importante, que es de aproximadamente 90 milivoltios, porque el potasio es el catión más permeable para esa membrana. Y esto tiene que ver con las propiedades biológicas de la membrana celular. Entonces, para calcular ese potencial de equilibrio, Nernst describe una fórmula en la cual toma distintas constantes, la constante de los gases, la temperatura absoluta, etcétera, y realiza entonces el cálculo, transformando todas estas constantes, dividiendo por la valencia del ion, y luego multiplicando este valor por el logaritmo de la división entre la concentración intra y extracelular de ese ion. Y de esta manera entonces se establece que el potencial de equilibrio va a estar en relación, en última instancia, con la diferencia de concentraciones intra y extracelular, que son de alguna manera bastante constantes, porque precisamente de eso se trata el capítulo de la homeostasis, que es de mantener las concentraciones iónicas, entre otros tantos parámetros, dentro de valores constantes. Por lo tanto, entonces, este potencial de equilibrio no debería modificarse mucho, a menos que uno intervenga cambiando esas concentraciones. El valor, entonces, para hacer el cálculo, tienen aquí los distintos elementos, si ustedes quieren hacerlo, y de esta manera van a poder llegar a obtener ese resultado, que es de aproximadamente menos 90 milivoltios, para una concentración intracelular de potasio de 155 milimoles y una concentración extracelular de 5,5 milimolar. Obviamente, si nosotros modificamos estas concentraciones, el potencial de equilibrio se va a modificar. Entonces, en la práctica, el potencial de equilibrio para el potasio se define como la corriente de signo negativo e intensidad variable, y esto tiene que ver con que los distintos tipos de célula tienen distinta permeabilidad al potasio, y porque no en todos los tejidos las diferencias de concentraciones intra y extracelulares son las mismas. Entonces, el potencial de equilibrio para el potasio se define como la corriente de signo negativo, intensidad necesaria para llevar a 0 el flujo neto de potasio, contrarrestando la salida de este ion, que se genera por el gradiente químico y la presencia de canales de escape para el potasio que están permanentemente abiertos.
Segunda ecuación que tienen que recordar, es más importante todavía que la del cálculo del potencial de equilibrio, es la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz, que permite calcular el potencial de membrana. Y acá se va a incluir un concepto importante, que es la permeabilidad de la célula a los distintos iones, cosa que en el caso de la ecuación de Nernst no estaba incluida. Y vamos a incluir para el cálculo de la ecuación de Goldman los distintos iones. Uno podría incluir más, pero se utilizan prácticamente estos tres porque son los tres más permeables. El potencial de membrana calculado de esta manera, vamos a ver que se acerca mucho al potencial de equilibrio calculado para el potasio. ¿Por qué? Porque en este caso, la permeabilidad, si uno las considera en forma de alguna manera relativa, y dice, si la permeabilidad para el potasio es de 100, la permeabilidad para el sodio va a ser de 4 o de 5, y la permeabilidad para el cloruro va a ser de 20 a 40, digamos. Con lo cual, el elemento que más peso tiene para determinar el potencial transmembrana de reposo, de acuerdo a la ecuación de Goldman, va a ser el potasio. Y acá tenemos entonces los elementos que intervienen en el cálculo de la ecuación de Goldman, y vamos a ver entonces que hay dos fundamentalmente: el gradiente iónico, que tiende a ser estable. Esto es importante, tiende a ser estable gracias precisamente a los mecanismos homeostáticos. Y la permeabilidad iónica, que varía sobre todo, varía en los tejidos excitables, como vamos a ver después, que tienen la propiedad precisamente de modificar esa permeabilidad iónica ante distintos estímulos. Y de acuerdo entonces a estos valores, yo voy a poder obtener el resultado del cálculo de del potencial de membrana, introduciendo acá los valores de permeabilidad y los valores de las distintas concentraciones de los iones en el interior y en el exterior de la célula. Y como les dije antes, ese potencial transmembrana va a oscilar entre el potencial de equilibrio para el sodio y el potencial de equilibrio para el potasio. No se va a acercar, no va a llegar nunca a ambos. ¿Por qué? Porque la célula no es un sistema en el cual o está abierta la compuerta para que se modifiquen las concentraciones de sodio o la de potasio, sino que permanentemente están interviniendo todos, y de esta manera entonces nunca se va a producir que el potencial transmembrana de reposo llegue al potencial de equilibrio de un ion en forma aislada. Tenemos que recordar que las concentraciones de los distintos iones tienden a ser estables, pero que por distintas razones se pueden modificar, y esto, como ven ustedes acá, va a generar cambios en el potencial transmembrana de reposo. Si yo modifico la concentración de potasio, por ejemplo, de un valor de 5 milimolar a un valor de 10, el potencial transmembrana de reposo se va a acercar de 90 a prácticamente 80 milivoltios. Ustedes pueden hacer este cálculo. Conviene en realidad que lo hagan a través de uno de estos calculadores de potencial. Aquí está la dirección de la página web, y ustedes introducen distintos parámetros. En este calculador van a tener la posibilidad de introducir las concentraciones
¿sí?, de los distintos iones y van a poder obtener entonces los cambios que se generan al modificar la concentración iónica. Fíjense ustedes, si yo modifico la concentración de potasio de 3 en el exterior de la célula a 15, esto en forma totalmente artificial, no se puede hacer en un ser vivo porque esto lo mataría. Una concentración de potasio extracelular de más de 7 o de 7,5 milimolar es prácticamente incompatible con la vida. Pero si yo artificialmente en este de alguna manera simulador subo la concentración de potasio a 15, vemos que el potencial de reposo de las células pasa de 90 a aproximadamente 60, y esto obviamente estaría disparando un sinnúmero de señales. Por ejemplo, a nivel del corazón generaría una arritmia, y a nivel de las células musculares generaría la contracción de las células musculares, y este individuo se moriría en forma casi instantánea. Lamentablemente esto se utiliza en algunos lugares porque existe, digamos, en los lugares donde existe la pena de muerte y se aplica lo que se denomina la inyección letal. La inyección letal consiste, entre otras cosas, además de dar anestésicos y inhibidores de las contracciones musculares, la inyección letal mata. ¿Por qué? Porque aumenta bruscamente la concentración extracelular de potasio, y esto hace que sus células excitables se despolaricen en forma masiva, y esto produce la muerte. Bien, entonces para repasar, los determinantes del potencial transmembrana de reposo son la permeabilidad de la membrana, la permeabilidad selectiva, que hace que los aniones de alto peso molecular asociados a las proteínas queden retenidos en el interior de la célula. Segundo, una permeabilidad al potasio elevada, que hace que permanentemente esté saliendo potasio, generando entonces un exceso de cationes en el líquido extracelular que rodea la membrana. Mientras que el líquido intracelular cercano a la membrana va a tener entonces un ligero exceso de aniones, dado por el hecho de que están presentes las proteínas y por el hecho de que se escapa el potasio. Este potasio que se escapa no es contrarrestado por otro catión que ingrese, como podría ser el sodio, porque precisamente la permeabilidad selectiva de la membrana es muy baja para el sodio. De todas maneras, ingresa sodio en forma lenta pero continua, y ese ingreso de sodio y la pérdida de potasio son contrarrestadas, o sea, se vuelve al equilibrio estacionario gracias a la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Pero este aquí, que como ya dijimos, esta bomba está sacando más sodio del potasio que hace ingresar, con lo cual contribuye a mantener la electronegatividad, y por eso decimos que la bomba sodio-potasio ATPasa es electrogénica. Bien, y para terminar entonces, el potencial transmembrana de reposo se calcula a través de la ecuación de Goldman, que como dijimos, tenía básicamente dos componentes: permeabilidad, como propiedad de la membrana, característica de los distintos tipos de membranas celulares, en las distintas células, perdón, y por otro lado, el otro componente importante es la diferencia entre las concentraciones intra y extracelulares de los distintos iones, y teníamos en cuenta, por el hecho de que su permeabilidad era la más elevada para calcular la ecuación de Goldman, teníamos en cuenta tres. Teníamos en cuenta el potasio, que es el que mayor permeabilidad tiene, teníamos en cuenta el sodio y el cloruro.
Bueno, este dato les está mostrando, fíjense ustedes que a nivel de distintas células hay diferencias en las concentraciones iónicas. Por ejemplo, vamos a ver que el potasio extracelular o la concentración extracelular de potasio es ligeramente superior en una neurona motora, que las concentraciones intracelulares son similares para el potasio, y así sucesivamente. Y vamos a ver otra cosa que es de acuerdo a las propiedades de la membrana. Fíjense ustedes que a nivel de una neurona, la permeabilidad relativa al sodio es mayor que en la célula muscular esquelética, y lo mismo va a ocurrir con respecto a la permeabilidad relativa al cloruro. Y esto permite explicar entonces por qué las distintas células tienen distintos potenciales transmembrana de reposo. O sea, uno tiende a pensar que el potencial transmembrana de reposo es de 90 milivoltios, pero esto no es igual para todas las células, ¿sí? Las diferencias en la concentración de los distintos iones y en la permeabilidad o conductancia a estos iones determina entonces que las distintas células del organismo tengan distintos potenciales transmembrana en reposo. Vamos a terminar con la parte de potencial de reposo y vamos a pasar entonces a las modificaciones de este potencial de reposo que se van a dar en determinados tipos de tejidos o en determinadas células, a las que denominamos células excitables. Las células excitables tienen la capacidad de modificar transitoriamente el potencial transmembrana en reposo como respuesta a distintos estímulos. Los estímulos son básicamente cambios en la energía que rodea esas células, o sea, son fenómenos energéticos capaces de excitar las células excitables. Y entonces esa energía puede ser, como ya vimos, energía química, puede ser energía eléctrica o energía mecánica. Y de acuerdo entonces a las propiedades a la propiedad de excitabilidad, nosotros vamos a tener distintos tipos de potenciales transmembrana. Hablamos ya del potencial transmembrana en reposo. Vamos a ver que existen potenciales locales electrotónicos generados como respuesta a estímulos químicos o mecánicos, y estos potenciales electrotónicos o potenciales locales corresponden entonces a una pérdida transitoria del equilibrio que se propaga localmente. O sea, por ejemplo, a nivel de distintos receptores, nosotros vamos a tener que la energía mecánica en un transductor de presión, por ejemplo, un corpúsculo de Meissner o de Pacini a nivel de la piel, por la aplicación de una energía mecánica, va a modificar transitoriamente su potencial transmembrana en reposo. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con un bastón a nivel de la retina, un fotorreceptor, que por la llegada de la energía lumínica, ¿sí? Como vimos entonces, la energía lumínica, que es parte del espectro visible de las ondas electromagnéticas, esta energía lumínica puede provocar también entonces la generación de un cambio en el potencial de membrana, y también puede ocurrir este cambio en los potenciales transmembrana de reposo por la aplicación de energías químicas en el caso de los distintos neurotransmisores. Ahora bien, todos estos cambios son cambios de baja magnitud, o sea que el potencial transmembrana se va a desplazar apenas, vamos a decir, 10 o 15 milivoltios y no más que esto. O sea, son de baja magnitud, son transitorios, o sea, duran muy poco, y no se propagan
a distancia. Y esto es lo que caracteriza entonces a estos potenciales electrotónicos que precisamente por el hecho de no propagarse a distancia se denominan también potenciales locales. A diferencia de lo que ocurre con estos potenciales entonces electrotónicos o potenciales locales, tenemos los potenciales de acción, y estos potenciales de acción corresponden a una pérdida transitoria del equilibrio estacionario, o sea, el potencial transmembrana de reposo se modifica, pero se modifica en forma muy importante, en primer lugar, o sea, estamos hablando ya de un salto de 60 o 70 milivoltios. En segundo lugar, ese potencial de acción representa siempre una ganancia de cargas positivas, con lo cual el salto va a ser siempre en dirección hacia el cero, o sea, de la pérdida de la electronegatividad, mientras que los potenciales locales pueden aumentar la electronegatividad, o sea, ser hiperpolarizantes, o pueden disminuirla, pueden acercar discretamente el potencial de reposo hacia el cero y ser entonces despolarizantes. Y por último, la otra gran diferencia es que esa pérdida transitoria del equilibrio de gran magnitud que despolariza en forma masiva a las células excitables se transmite sin modificaciones de intensidad a lo largo de toda la membrana de la célula excitable, ¿sí? Y esto es entonces lo que define al potencial de acción. El potencial de acción requiere de la presencia de elementos de un sustrato molecular. Hay una base molecular que permite que un tejido sea excitable. Y esa base molecular es la presencia de canales de sodio y canales de potasio activados por el voltaje. Entonces, las células que poseen este tipo de canales, además, por supuesto, de otro grupo importante de canales que se suman al repertorio y permiten dar una característica al potencial de acción distinta en cada una de estas células, pero básicamente uno puede decir que una célula excitable es aquella que tiene canales de sodio que son activados por el voltaje. Y vamos a explicar por qué este canal de sodio activado por el voltaje es fundamental para el fenómeno de aparición del potencial de acción. Hay que tener cuidado porque hay células endócrinas, por ejemplo, las células beta del páncreas que producen insulina, a las cuales nos vamos a referir cuando ustedes estén cursando nutrición, que pueden modificar su potencial transmembrana de reposo ante la llegada de un estímulo como por ejemplo la glucosa, que hace que se secrete la insulina, ¿sí? Pero estos cambios no tienen un determinado nombre. O sea, nadie dice que la modificación en el potencial transmembrana de reposo de una célula beta sea un potencial local o un potencial electrotónico. Se les dice sencillamente cambios en el potencial de reposo. Con respecto a la capacidad de un estímulo para generar un potencial de acción, cuando ese estímulo tiene la magnitud suficiente como para generar un potencial de acción, y acá se utiliza un concepto matemático, y uno dice, bueno, un estímulo umbral es aquel que genera un potencial de acción en el 50% o más de las veces que se aplica. Si un potencial de acción no alcanza a generar, si un estímulo no alcanza a generar un potencial de acción en el 50% de las veces que se lo aplica, es un estímulo subumbral. También se utiliza la palabra liminar, que es la definición de umbral en portugués, ¿sí? Uno dice un estímulo subliminal o subumbral es entonces aquel que no logra despertar un potencial de acción
en el 50% o más de las veces que es aplicado. En la práctica uno dice, bueno, el estímulo umbral es aquel que puede alcanzar a generar un potencial de acción, y el estímulo subumbral o subliminar es aquel que no tiene la intensidad suficiente como para alcanzarlo. Por último, también tenemos estímulos supraumbrales que tienen intensidades y duraciones mayores al umbral y que van a generar entonces un potencial de acción en forma prácticamente inevitable en el 100% de los casos, y que además, como vamos a ver después, van a poder generar estímulos cuando la célula está en un estado denominado de estado refractario relativo, en un periodo después de un potencial de acción en el cual la célula debería estar en una situación de reposo. Un estímulo supraumbral puede volver a generar un potencial de acción. Y por último, se define potencial de umbral de la membrana excitable a ese potencial en el cual es aplicado y genera entonces un potencial de acción. Las bases iónicas del potencial de acción consisten en que cuando llega el estímulo, la permeabilidad al sodio, que es muy baja, como ya vimos en el estado de reposo, se incrementa considerablemente. Entonces, para comenzar, lo primero que ocurre es que un estímulo, ya sea mecánico, ya sea eléctrico, ya sea químico, genera un aumento de la permeabilidad al sodio. Si ese aumento de la permeabilidad al sodio supera al egreso de potasio, la célula tiene una pequeña despolarización, estaríamos hablando de un potencial local, y si ese potencial local alcanza el umbral, se descarga el potencial de acción. Para que se descargue el potencial de acción tiene que haber un rápido incremento y luego un rápido decremento de la permeabilidad al sodio, y esto genera entonces un ingreso masivo pero muy breve, de una cantidad muy importante de iones sodio. Y al mismo tiempo, pero en forma retrasada, se van a abrir canales de potasio, también voltaje dependientes, y esta apertura es más lenta, pero dura más tiempo. Y provoca entonces que una vez que terminó esa esa entrada masiva de sodio, se genere una corriente hacia el exterior de potasio que lleva a que la célula se repolarice o incluso después se hiperpolarice, o sea, sobrepase el potencial de reposo. Una vez que acá tienen graficados los cambios, entonces, cuando se aplica el estímulo y se genera entonces ese salto discreto, ese potencial local, hasta que se alcanza el potencial umbral, ahí se dispara el aumento de la conductancia al sodio, y al mismo tiempo, fíjense ustedes, pero en forma más tardía, se genera el aumento de la conductancia al potasio. Y esto determina entonces que se genere una despolarización. Fíjense ustedes, la cuantía está llegando de aproximadamente, en este caso, menos 70 milivoltios hasta prácticamente más 50. Un cambio de aproximadamente 80 milivoltios. Y luego el descenso generado porque se cerró la conductancia al sodio y se está escapando potasio de la célula, lo que determina entonces que se negativice nuevamente el potencial de membrana, e inclusive durante un pequeño periodo esté la membrana hiperpolarizada, acercándose pero no llegando al potencial de equilibrio para el potasio. Todo esto, fíjense ustedes, dura aproximadamente
esta fase de despolarización rápida dura un poco más de 1 milisegundo, y en total, hasta que se produce luego la recuperación del estado estacionario por el funcionamiento de la bomba sodio-potasio, pasarán aproximadamente unos 5 milisegundos. Fíjense ustedes la breve duración de este fenómeno. Este fenómeno, entonces, como dijimos, se debe a la posibilidad de que un canal, en este caso un canal de sodio, se abra por la llegada de cargas positivas, o sea, esa despolarización transitoria va a hacer que, que el canal se abra. Este canal que está cerrado aquí se abre porque hay cargas positivas que ingresaron entonces a través de canales de sodio, por ejemplo, dependientes de un ligando, de un neurotransmisor, que llegó y abrió canales de sodio sensibles a este neurotransmisor. Entonces, esas cargas positivas hacen que el canal se abra, y luego, al abrirse el canal, ingresa una gran cantidad de iones de sodio, y esta cantidad importante de cargas positivas hace que el canal entre en un segundo estado, y ese segundo estado es el de la inactivación por la presencia de una compuerta que se cierra por la presencia de estas cargas positivas en el interior del canal. En este estado, el canal, cuando la compuerta está cerrada, el canal está inactivado y no hay manera de que se produzca una apertura del mismo, y esto da origen entonces al fenómeno del periodo refractario absoluto, que es entonces cuando la compuerta del canal está cerrada y el canal está inactivado. Ese periodo refractario, cuando la membrana está respondiendo al estímulo con el potencial de acción, no hay posibilidad de generar un nuevo potencial de acción. En el absoluto, entonces, no hay respuesta, y en el relativo, los estímulos supraumbrales pueden generar un potencial de acción. O sea que en este caso, el canal ya dejaría de estar inactivado para pasar a estar cerrado, o sea, la compuerta no está más aplicada contra las porciones intracelulares del canal, y se puede producir entonces nuevamente su apertura si llega un estímulo supraumbral. Vamos a hablar, para terminar, de cómo se transmite ese potencial de acción a lo largo del axón. Normalmente los potenciales de acción se generan en los sitios en donde hay más abundancia de canales de sodio sensibles al voltaje, y esta región normalmente en la célula está en lo que se denomina el cono axonal. Si bien puede haber, y hay precisamente, canales de sodio voltaje dependientes en muchas otras regiones, pero la mayor densidad está en el cono axonal, y por eso la mayor parte de los potenciales de acción se originan en esta región. Como ven acá, tenemos una neurona que tiene células de Schwann. Las células de Schwann elaboran mielina, o sea que este sería un axón mielinizado, y como ustedes saben bien por histología, entre las células de Schwann existen zonas en las cuales se puede producir el intercambio con el medio extracelular, y en estas zonas también, en estos nodos que se denominan nodos de Ranvier, hay una gran cantidad de canales de sodio voltaje dependiente. Y esto determina entonces que la conducción a lo largo de este axón tenga la característica de ser saltatoria, o sea que la conducción va a ir saltando de nodo en nodo
Y esto va a tener dos consecuencias muy importantes. En primer lugar, la conducción va a ser mucho más rápida, y en segundo lugar, esa conducción va a ser mucho más efectiva desde el punto de vista energético, porque no requiere que se despolarice y luego repolarice toda la longitud del axón, sino solo pequeños segmentos. Entonces, para que un potencial de acción se transmita a lo largo de un axón, lo que pasa es que las cargas positivas que ingresan van generando entonces la apertura de canales de sodio vecinos, ¿de acuerdo? Y esto en un axón no mielinizado implica de alguna manera el pasaje de la información eléctrica en segmentos vecinos entre sí a muy corta distancia. En el caso de la existencia de la mielina y de los nodos de Ranvier, esa distancia se incrementa muy considerablemente, se incrementa 50, 100 veces por lo menos, y esto hace entonces que la velocidad a la cual se produce la propagación de la información sea mayor y que no sea necesario, como ya dijimos, regular los flujos iónicos a través del gasto de energía, la bomba sodio-potasio ATPasa, en toda la extensión de la membrana, sino únicamente a nivel de los nodos. Y esto entonces va a estar generando lo que se denomina la conducción saltatoria del potencial de acción, que tiene lugar entonces únicamente a nivel de los nodos de Ranvier. De esta manera entonces se va a generar una diferencia muy importante en la velocidad de conducción, y esa velocidad de conducción va a depender de dos factores. Va a depender del diámetro y va a depender de la presencia de mielina. Entonces, los dos factores que determinan que una fibra nerviosa sea más rápida o más lenta para conducir son la presencia de mielina y la presencia de, y el diámetro de la misma. Entonces, el cambio más importante se va a dar por la presencia de mielina. A mayor, la presencia de mielina determina es el factor más importante. Si ustedes se fijan acá, prácticamente hay una diferencia para un mismo diámetro, fíjense ustedes, para un mismo diámetro de la fibra, la diferencia en la velocidad es de aproximadamente 100 veces, o sea, la velocidad de conducción aumenta unas 100 veces por el hecho de tener mielina. Y esto es entonces el factor más relevante para determinar la velocidad de conducción. Y este hecho, el hecho de que haya axones de menor grosor y de mayor grosor con mielina y sin mielina combinados en un paquete de axones que es un nervio, como ven acá, un nervio es un paquete de axones o un conjunto inclusive de paquetes de axones, y estos axones ustedes lo tienen que estudiar en histología, distintas proporciones de tejido conectivo, irrigación, etcétera, ¿sí? Bueno, pero este nervio, desde el punto de vista fisiológico, va a estar compuesto por axones de distinto grosor y con mielina o sin mielina. Y esto determina entonces que la velocidad de conducción de las fibras dentro de un nervio sea diferente. Y una cosa que salteamos, pero que tenemos que volver ahora a ver, es la dependencia de la velocidad de conducción de un factor
extrínseco, ajeno al nervio, y esa diferencia es la amplitud del potencial de acción que depende de la concentración extracelular de sodio. Cuando la concentración de sodio aumenta, se produce una diferencia en la amplitud del potencial de acción. Y cuando el potencial de acción es más amplio, aumenta su amplitud, la velocidad de conducción es mayor. Esto hace entonces que cuando tenemos una concentración de sodio elevada, la velocidad de conducción sea más elevada, y viceversa, y esto es importante porque en la hiponatremia, cuando bajan las concentraciones de sodio, se produce un enlentecimiento importante de la velocidad de conducción a nivel de las fibras nerviosas. Entonces, para recapitular, fíjense ustedes que mencionamos el efecto de las concentraciones iónicas de potasio afectando el potencial transmembrana de reposo. A mayor, entonces, concentración extracelular de potasio, se produce una disminución del potencial transmembrana de reposo que puede llevar a una despolarización espontánea de las fibras excitables y a la muerte del sujeto. Por otro lado, en el caso del sodio, el sodio no afecta prácticamente el potencial transmembrana de reposo por la baja permeabilidad que tiene la célula para el mismo. Sin embargo, cuando la permeabilidad de la célula se abre, se incrementa considerablemente para dar origen al potencial de acción, ahí sí, las modificaciones en la concentración extracelular de sodio pueden modificar la amplitud del potencial de acción, y esto se refleja en la velocidad de conducción a lo largo de la fibra. Y esto, en última instancia, desde el punto de vista clínico, se traduce en el hecho de que cuando se produce una disminución importante de la concentración de sodio, una hiponatremia por debajo de 135, 130 miliequivalentes, esa velocidad de conducción nerviosa esté muy disminuida. Bien. Volviendo al tema de los nervios, que son paquetes, como dijimos, o grupos de paquetes de axones de distinto espesor o distinto diámetro y con o sin mielina, como los nervios entonces tienen esta propiedad de la heterogeneidad de las fibras que lo componen, cuando nosotros medimos la velocidad de conducción a través de un equipo que realiza lo que se denomina una medición de la velocidad de conducción, que sirve para estudiar el funcionamiento del sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque distintos factores, tanto metabólicos como también infecciosos, inflamatorios, pueden modificar esta propiedad del nervio de conducir estímulos y generar entonces trastornos que pueden ser sensitivos, motores o mixtos. Y lo que se hace entonces es medir la velocidad de conducción aplicando un estímulo y registrando la llegada de ese estímulo a una distancia conocida. Y esto nos permite entonces establecer cuál es la velocidad de conducción a nivel de ese nervio. Pero si nosotros analizamos el perfil que se obtiene, va a estar dado por las distintas características que tiene ese nervio en cuanto a su composición de fibras. Entonces, si ese es un nervio que es muy rico en fibras de tipo A-alfa, vamos a tener esta señal correspondiente a las fibras alfa. Luego vamos a tener la llegada de la señal que llevan las fibras beta, y luego la llegada de las fibras gamma, que de las tipo A, que son las fibras rápidas, son las más lentas. Y vamos a tener luego la llegada del contingente B, que es más lento, y finalmente, más lentamente todavía, va a llegar la señal a través de las fibras C, que son desmielinizadas y que tienen la menor velocidad de conducción.
Y esto entonces es algo que ustedes tienen que repasar de los libros de texto, fijarse los distintos tipos de fibras, mielínicas y no mielínicas, su grosor y de acuerdo a ello saber cuál es la velocidad de conducción que tienen cada una. Eso entonces determina que cuando uno registra el potencial de acción que viaja a lo largo de un potencial de acción, va a obtener entonces un potencial de acción compuesto. Y ese potencial de acción compuesto va a presentar ondas de diferente amplitud y va a presentar una separación de esas ondas dada por la llegada de la señal en forma diferida a lo largo de las distintas fibras por la dispersión temporal que presentan cada una de ellas. Primero van a llegar las fibras del grupo A, las más rápidas alfa y beta, y luego las gamma y las delta. Luego van a llegar las del grupo B, y finalmente las más separadas entre sí van a ser las del tipo C. Lo último que vamos a hablar es de potenciales locales, y esos potenciales locales, ya dijimos, son transitorios, disminuyen su amplitud con la distancia y con el tiempo, son graduados, significa que a mayor cantidad de estímulo, mayor intensidad de ese potencial local, mayor amplitud de ese potencial local, a mayor intensidad del estímulo, mayor amplitud, y por último, son sumables, que significa que si se aplican dos estímulos simultáneos separados por una distancia muy pequeña, los estímulos se pueden sumar. Y también pueden ser sumables en el tiempo. Si se aplican dos estímulos sucesivos separados por un tiempo muy breve, esos estímulos se pueden sumar. Ninguno de estos elementos que estoy mencionando aquí se aplican al potencial de acción, que no disminuye su amplitud, sino que se transmite en forma invariable a lo largo de la membrana. Mientras haya canales de sodio voltaje dependientes a lo largo de la membrana, se van a ir excitando y esta señal se va a ir transmitiendo entonces sin perder intensidad rápidamente a lo largo de toda la membrana. El potencial de acción también es todo o nada, su amplitud no es función de la intensidad del estímulo, sino que cuando se alcanza el umbral, se descarga el potencial de acción con una intensidad prácticamente invariable, a menos que se modifiquen mucho las concentraciones de sodio, pero esto no va a ocurrir en un tiempo breve. Y por supuesto, los potenciales de acción no se pueden sumar porque no se pueden generar dos potenciales de acción en forma sucesiva en un intervalo de tiempo breve, por la sencilla razón de que después de un potencial de acción la célula queda en estado refractario. Estos potenciales locales son, de alguna manera, el alma de la transmisión sináptica. O sea, los potenciales locales son fundamentales para el flujo de información desde una neurona hacia otra neurona. Y se van a dar a través de la sinapsis. Es un fenómeno que vamos a ver en la próxima clase de consulta que vamos a tener mañana. Básicamente lo que ocurre aquí es que cuando llega el mensaje, el potencial de acción a lo largo del axón, despolariza el terminal presináptico, se abren canales de calcio activados por el voltaje, y ese calcio hace que se trasladen las vesículas conteniendo el neurotransmisor a lo largo del sistema microtubular, lleguen a la membrana presináptica, se abran, también por un fenómeno calcio-dependiente, y liberen el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica. Y allí, entonces, ese neurotransmisor va a producir modificaciones
en el potencial, gracias a la presencia de canales sensibles a ese neurotransmisor. O sea que acá lo que vamos a tener es una señal química que genera una modificación local de la conductancia a un determinado ion. Si ese canal es un canal, por ejemplo, para el sodio y el neurotransmisor produce su apertura, lo que se va a lograr es que en este lugar donde se produce la interacción entre el neurotransmisor y el canal, se genere una corriente de sodio que va a despolarizar parcialmente esta región de la membrana y producir allí un potencial local excitatorio. Y acá estamos hablando entonces de los potenciales postsinápticos excitatorios. Viceversa, o en caso opuesto, si el neurotransmisor es un neurotransmisor que se une a un canal para cloruro y ese canal para cloruro se abre y deja entrar cloruro, lo que vamos a tener en esa región es una hiperpolarización, o sea que en esta región la membrana va a tener más electronegatividad que en el resto de la célula. Y acá estamos hablando entonces de un potencial postsináptico inhibitorio. ¿Por qué? Porque va a impedir que se genere una señal postsináptica en el caso de llegar potenciales despolarizantes. Entonces, los potenciales postsinápticos excitatorios van a producir una elevación transitoria del potencial de membrana, una despolarización, mientras que los potenciales postsinápticos inhibitorios van a producir una hiperpolarización transitoria. Y por último, gracias a la posibilidad de que se sumen los potenciales locales, lo que vamos a tener es que de la suma de la actividad de dos neuronas actuando sobre una tercera, podemos obtener, en este caso, una suma espacial, ¿sí? Dos neuronas distintas descargan al mismo tiempo en lugares vecinos de una tercera neurona y se va a producir entonces una suma espacial. Y esta suma espacial va a hacer que el salto en el potencial sea mayor que en el caso de las neuronas A y B por separado, con lo cual lo que se puede generar aquí es un cambio en el potencial transmembrana que alcance el umbral. Mientras que en estos dos casos no se producía ese fenómeno. En estos dos casos, las neuronas actuando por separado no van a generar una señal que se transmita a lo largo de la tercera neurona. Mientras que si estas dos neuronas están actuando al mismo tiempo, lo que se va a producir sí es una generación de un potencial de acción y se va a producir entonces la activación de la tercera neurona y un potencial de acción que la recorra. De esta manera, entonces, nosotros vemos que cuando están interactuando al mismo tiempo las neuronas A y B, en la neurona C, en el caso C, se va a producir una señal que antes no se producía. Por último, vamos a hablar de una sumación temporal cuando nosotros juntamos dos estímulos en la misma región. En este caso, fíjense ustedes que los dos estímulos no generan una sumación, pero si nosotros los aproximamos entre sí temporalmente, se va a producir entonces un incremento cuantioso de un potencial local con una modificación cuantiosa del potencial transmembrana de reposo, y esto puede nuevamente generar una señal a lo largo de la célula que recibe ese mensaje postsináptico y transmitirlo a lo largo de su membrana. Y acá tenemos explicados entonces de esta manera los fenómenos de sumación espacial y temporal.
Bueno, y por último, ahora sí, para terminar, tienen que recordar este cuadro, los potenciales, las características de los potenciales de acción, de los potenciales locales. Los potenciales de acción no decrecen a lo largo del tiempo y del espacio, sino que se transmiten en forma inmutable a lo largo de la membrana, sin modificación, se autopropagan, no son graduados, o sea, no son proporcionales al estímulo, no tienen sumación ni espacial ni temporal, y desde el punto de vista de las corrientes que se generan, siempre es despolarizante. Y en oposición o en contraposición a estas descripciones, los potenciales locales sí son decrecientes en distancia y en tiempo, no se autopropagan, son graduados, o sea, son proporcionales al estímulo, se pueden sumar espacial y temporalmente y pueden tener ambos signos, o sea, si ingresan cargas positivas va a ser despolarizante, y si ingresan cargas negativas va a ser despolarizante. Y aquí entonces llegamos al fin de esta presentación. Tenemos unos breves minutos, tenemos 5 o 10 minutos para algunas preguntas. Profe, Sí. yo tengo una pregunta, la verdad dos. Por ejemplo, yo había estudiado y leído que es diferente el potencial de acción, sería más que nada una comunicación interneuronal, pero el potencial de membrana es algo más general. ¿Puedo decir eso? Que el potencial de acción es generado solamente entre neuronas y el de membrana... No. Nosotros dijimos que el potencial de acción es una propiedad de los tejidos excitables y mostramos que los tejidos excitables eran fundamentalmente el tejido nervioso, las neuronas, pero también las fibras musculares. Entonces, acordate que son dos fundamentalmente los tejidos que pueden presentar potenciales de acción. Tejido nervioso y el tejido muscular, ¿ok? Mientras que, como vos decís bien, el potencial transmembrana de reposo es una propiedad común a todas las células. Todas las células, mientras estén vivas, van a tener potencial transmembrana de reposo, una electronegatividad, ¿ok? Claro, perfecto. Ahora entendí bien. Bueno. Y la otra consulta sería respecto, por ejemplo, en el periodo refractario absoluto, nosotros vamos a tener que no podemos tener un estímulo, o sea, la célula no es capaz de responder a los estímulos en el periodo refractario absoluto, mientras que en relativo sí, ¿está correcto? Sí, es correcto, siempre y cuando en el periodo refractario relativo, para poder despertar un potencial de acción, el estímulo tiene que ser un estímulo supraumbral. ¿De acuerdo? Pues, claro, perfecto. Bien. Gracias. Profe, ¿el lunes se van a dictar las clases de consulta o no? El lunes, sí, el lunes a las 18, creo, ¿no? Sí, el lunes a las 6 tenemos clase de consulta. ¿Qué más, gente? Quedaron apabullados. Excelente la clase, lo felicito, la verdad que despejó mucho las dudas, a veces parece no entiende cuando lo lee y sin embargo esta explicación la verdad que abrió más el entendimiento, así que le agradezco por la clase. Gracias, Ana. Bueno, gracias a ustedes por estar acá y aguantársela. Y nos veremos en la próxima clase, o bueno, directamente en el examen. Un consejo, no se apuren,
van a tener mesas de examen a lo largo del resto del año. Si no están seguros, no se presenten al examen. No es obligatorio que ustedes rindan en este momento. Obviamente es conveniente, y si ustedes tienen los temas de las distintas UPs seguros, se presentan. Pero si ustedes, cada UP tiene entre 5 y 7, 8 temas que son fundamentales y que no pueden dejar de conocer. Entonces, ustedes hagan un listado de estos temas a partir de, digamos, de la presentación de los objetivos y de los contenidos de cada UP en el cuaderno del alumno, y fíjense si ustedes manejan la totalidad de esos temas principales de cada UP. Y si no los tienen, no se presenten porque están de alguna manera arriesgando una situación en la cual no van a salir a flote y va a representar una nota que no es una nota favorable. Y mientras ustedes, lamentablemente, para mí obviamente los buenos médicos no son únicamente aquellos que tienen buenas notas, pero cuando ustedes tienen que buscar trabajo, por lo menos al principio, después de que se reciban, las notas pesan. Entonces traten de mantener un promedio, digamos, conveniente. Entonces no regalen el examen por el hecho nada más de presentarse. Y si quieren ver cómo es un examen, porque muchos dicen, y bueno, yo me presenté porque no sabía cómo era y quería ver, ustedes pueden pedir a la coordinación, pueden pedir presenciar un examen. Los exámenes son públicos. Entonces, si ustedes quieren presenciar un examen, lo que tienen que hacer es anunciarlo, que quieren presenciar un examen, y los coordinadores les van a habilitar en qué examen pueden estar presentes. Obviamente, si la persona que rinde el examen no quiere que haya otros presentes, además de los examinadores y él mismo, ustedes no pueden ingresar. O sea, el que decide si ustedes pueden o no presenciar el examen es el que rinde, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que ustedes se presenten en una mesa diciendo yo quiero ser oyente, y resulta que ninguno de los compañeros tiene, qué sé yo, por vergüenza o no quieren que haya otros presentes, y ustedes ahí no van a poder estar. Pero bueno, insistan y pruébenlo, porque a mí me parece que es bueno que ustedes que todavía no rindieron ningún examen tengan esa experiencia, ¿de acuerdo? Y sin necesidad de presentarse a dar examen. O sea, ustedes lo pueden presenciar como oyentes, ¿de acuerdo? Bueno, siendo las 4:10, si no tienen más preguntas, nos veremos. Tenemos todavía 3 clases, mañana, pasado y el viernes, de distintos temas relacionados con el sistema nervioso y el sistema endocrino. Así que nos veremos. Que estén bien, cuídense mucho. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, profe.